¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 15 de enero de 1991 bajo la conducción de Guillermo Ortega y Ana María Lomelí. La ONU permitía el uso de la fuerza para que Irak se retirara de Kuwait, mientras que tropas de Estados Unidos avanzaban a la frontera con Kuwait. El conflicto hacía temer atentados terroristas en la Unión Americana e incluso en otras partes del continente americano. Israel esperaba ya un conflicto en la zona del Golfo Pérsico y el Papa Juan Pablo II enviaba cartas a George Bush y Saddam Hussein donde pedía evitar la guerra para solucionar problemas internacionales. Esta es la narración original. ECO con Guillermo Ortega. Hace 8 horas entró en vigor la resolución 678 de la Organización de las Naciones Unidas, resolución que autoriza el uso de la fuerza para obligar a los soldados de Irak a retirarse de Kuwait en caso de que se nieguen a hacerlo, como han mantenido en su posición hasta ahora. Sin embargo, hasta el momento todo permanece en calma en la zona del Golfo Pérsico. Radio Bagdad inició sus transmisiones anunciando que concluyó el plazo dado por Naciones Unidas y que Irak aún no había visto ningún tipo de ofensiva. De acuerdo con un portavoz de la Casa Blanca, la conclusión de ultimátum no indica que se inicie la guerra de inmediato. Habrá que esperar. La resolución 678 de Naciones Unidas fue la 12ª aprobada por el organismo desde el 2 de agosto pasado, día de la invasión en contra de Kuwait. En Bagdad se señala que las tropas de Irak están con el dedo en el gatillo, listas para librar una guerra en el Golfo si el presidente Bush ordena a las fuerzas atacar. La radio militar iraquí informó que el ultimátum se cumplió y que sus tropas están listas para combatir. Las tropas iraquíes se encuentran listas en el campo de batalla. El mensaje radial, difundido alrededor de las 7 de la mañana tiempo local, indicó que el presidente iraquí Saddam Hussein no cederá los derechos de Irak. Más tarde, la radiodifusora oficial iraquí comunicó algunas medidas de seguridad y dio consejos prácticos a la población en caso de que se produzca un ataque de la fuerza multinacional emplazada en el Golfo. Entre las medidas, se ha recomendado a la población que conozca los lugares donde se encuentran los refugios antiaéreos y mantenga los alimentos y el agua cubiertos con plásticos. Radio Bagdad afirmó que la ley de la jungla sigue en vigor en el mundo, en referencia a la resolución 678 de la ONU, que autoriza el uso de la fuerza en su contra. Irak decidió cerrar su frontera con Turquía en Habyur. Según Murat Sungar, ministro turco de Asuntos Exteriores, el presidente Hussein adoptó la decisión sin previo aviso oficial al gobierno del presidente turco Turgut Özal. El señor Murat Sungar dijo que existían versiones que aseguran que Irak colocó minas a todo lo largo de sus límites con Turquía. El presidente Özal dijo que ante esta situación Turquía podría entrar en guerra con Irak. Indicó que las hostilidades están a punto de estallar y que si no concluyen en 1 o 2 días, Turquía podría tomar parte en el enfrentamiento. Las tropas iraquíes, al igual que las norteamericanas, conservan las posiciones que tenían antes de que expirara el ultimátum dado por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, en Bagdad ya se hacen declaraciones triunfalistas. El ministro iraquí de Información, Latif Nassif Yassem, declaró hoy a un grupo de periodistas españoles que Irak va ganando la guerra porque ya es 16 de enero y aún no pasa nada. El ministro reiteró que si hay guerra, Irak atacará a Israel porque es el único responsable de todos los problemas que ocurren en la zona. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, finalizó su jornada de ayer por la tarde. Después de salir de la oficina oval, ingresó a su apartamento privado para cenar junto con su esposa Bárbara y se preparó para una tranquila velada doméstica. Normalmente el presidente Bush se acuesta hacia las 10 de la noche después de ver un poco la televisión
y los acontecimientos del Golfo Pérsico no modificaron su rutina. Sin embargo, afuera de la Casa Blanca, cientos de personas pasaron la noche manifestando su desacuerdo con la política bélica estadounidense. También allá en la ciudad de Washington, las medidas de seguridad se han intensificado ante la posibilidad de atentados terroristas. Quienes vivimos en Washington estamos conscientes de que cuando comience la guerra habrá ataques terroristas contra Estados Unidos y sus aliados en todo el país y en el extranjero, incluida América Latina. Esta ciudad, sede del gobierno norteamericano, es uno de los principales blancos porque aquí se tomó la decisión de ir a la guerra. Aquí están las grandes instalaciones de inteligencia del gobierno, aquí está el Pentágono. La seguridad se ha intensificado desde que se derrumbaron las pláticas Baker-Aziz. Se vigilan las protestas y los edificios públicos. Vulnerables son el Centro Kennedy, los monumentos, los servicios de transporte y los museos. En 1986, por ejemplo, las amenazas contra los museos de esta ciudad obligaron a cerrar sus estacionamientos subterráneos, los cuales nunca han vuelto a abrirse al público. El edificio de la prensa, donde están las oficinas de Televisa, es muy vulnerable porque está a 2 cuadras de la Casa Blanca y aquí hay periodistas y oficinas de todo el mundo, aliados y no aliados de Estados Unidos. Una voz con acento extranjero llamó al Wall Street Journal diciendo que volarían el edificio en pedacitos. Se han cerrado varias entradas, dejando acceso por los elevadores del frente nada más. Muchos periodistas están comprando chalecos a prueba de balas. Todos estamos tomando medidas de seguridad. Será necesario evitar grandes aglomeraciones, tener cuidado en los aeropuertos, no recibir paquetes de desconocidos, no dejar desatendido el equipaje y tener cuidado en bares, restaurantes y centros nocturnos. Israel se encuentra en estado de máxima alerta. La población toma medidas preventivas ante un ataque sorpresivo por parte de Irak. Aquí en Jerusalén se considera inminente la guerra en el Golfo Pérsico, luego que venció el plazo del ultimátum presentado Irak para evacuar Kuwait. La impresión es que la Fuerza Aérea Norteamericana, en el marco de la fuerza multinacional, atacará en forma masiva las posiciones estratégicas iraquíes. Aquí no se esperaba el ataque aéreo al vencer el ultimátum, ya que ello hubiera encontrado a los iraquíes en estado de suma alerta. En Israel se cerraron hoy las escuelas, un síntoma más del estado de emergencia. El ministro de Información iraquí declaró que Israel será atacado al iniciarse la ofensiva norteamericana. Tanques, tropas y camiones cisterna con combustible avanzaron hacia la frontera de Arabia Saudita con Irak. Mientras tanto, las fuerzas encabezadas por unidades de los Estados Unidos se desplazaban en dirección a una eventual línea de combate cerca del ocupado Kuwait. Esto fue informado por un corresponsal francés desde la zona del conflicto. A través de la cadena estatal de televisión Antena 2, el reportero informó que se encontraba a 60 kilómetros de la frontera saudita-iraquí en la retaguardia de las tropas que Francia aportó a la fuerza multinacional. Recurso de la Fuerza Armada para obligar a Irak a abandonar Kuwait ya es una realidad y en París el presidente François Mitterrand declaró que precisamente el recurso de la Fuerza Armada podría ser usado en cualquier momento porque ya es legítimo. En un mensaje dirigido al Parlamento francés reunido en sesión extraordinaria, Mitterrand añadió que ordenará el uso de los medios militares para la aplicación de las resoluciones de la ONU. El presidente francés dijo que Saddam Hussein no ha pronunciado una sola palabra que hubiera podido cambiar el destino de los acontecimientos que parecen avecinarse en el Golfo Pérsico. El Papa Juan Pablo II rezó por la paz en su capilla privada, momentos antes de concluir la hora límite impuesta por la ONU para que Irak abandonara Kuwait o se expusiera al uso de la fuerza. El Papa hizo un llamado de último momento a George Bush y Saddam Hussein para que eviten una guerra en el Golfo en 2 mensajes por separado. Las cartas de Juan Pablo II les fueron entregadas a Wissam Shawkat, embajador de Irak en el Vaticano, y a Thomas Patrick Melady, embajador de Estados Unidos también ante la Santa Sede. Juan Pablo II dijo al presidente Bush que la guerra no puede aportar una justa solución a los problemas internacionales. Un mensaje semejante envió al presidente Hussein. El Consejo de Ministros de Italia decidió que en caso necesario, las fuerzas italianas colaborarán con los demás países para que se respete la resolución de Naciones Unidas.
Nino Cristofori, subsecretario italiano de Estado ante la presidencia del Consejo, dijo que Italia continúa sus contactos con varios países árabes a fin de evitar un conflicto después de que expiró la resolución 678 de Naciones Unidas que autoriza el uso de la fuerza. La Constitución italiana rechaza todo recurso de guerra, por lo que el gobierno invocó un documento que se refiere al apoyo de organizaciones internacionales. El documento aprobado por el gobierno debe ser sometido a las dos cámaras del Parlamento. Ante el eventual inicio de una guerra en el Golfo Pérsico, comenzaron los atentados contra objetivos estadounidenses en todo el mundo. Una granada estalló en el exterior de la embajada estadounidense en Panamá, causando afortunadamente solo daños materiales menores. Horas después se recibieron dos llamadas para adjudicarse la responsabilidad del atentado, una del grupo M20, así se llama, y otra de un supuesto miembro de la Organización para la Liberación de Palestina. En la ciudad de Turín, en Italia, una bomba incendiaria fue lanzada a las oficinas de la aerolínea Panam, causando un incendio que fue controlado rápidamente. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del atentado ocurrido en Turín. Alexander Belonogov, viceministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, dijo hoy miércoles que su país no tiene intenciones de participar en acciones militares en el Golfo Pérsico. En el Kremlin, el señor Belonogov dijo que los representantes soviéticos en Bagdad dieron la garantía al régimen de que la Unión Soviética no participará en un eventual desarrollo de acciones militares, ni siquiera de manera simbólica. Y en Londres miles de personas marcharon por las calles para demandar que no haya guerra en el Golfo Pérsico. Aquí en Inglaterra, el pueblo británico despertó hoy miércoles para encontrarse ante la posibilidad real de una guerra cuyas consecuencias nadie puede predecir. El gobierno cerró el debate en el Parlamento convencido que sanciones contra Irak no darían fruto. Parlamentarios votaron mayoritariamente en favor del gobierno y su política en el Pérsico. Antes, John Major dijo que una guerra contra Saddam Hussein sería una guerra justa. De las galerías en el Parlamento abiertas a la ciudadanía, podían escucharse llamados para detener la alternativa militar. La dirigencia de la oposición laborista y liberal no mostraron mayor optimismo, expresando que debe asegurarse que, de ser necesaria una guerra, ninguna vida más de las requeridas para lograr el propósito que se persigue sea perdida. En las calles de Londres, miles de personas caminaron hasta llegar al centro de la capital, en la plaza de Trafalgar, donde realizaron una vigilia en un signo de esperanza y en repudio contra la guerra. Vytautas Landsbergis, presidente del Parlamento de Lituania, dijo que se preparan barricadas para evitar que el Ejército Rojo aproveche la posibilidad de guerra en el Pérsico y ataque la sede gubernamental en Vilna. Landsbergis advirtió que la eventual intervención soviética, mientras se realizan los funerales de las víctimas del Ejército Rojo, podría desencadenar un conflicto mayor. El presidente soviético Mikhail Gorbachev envió a un representante personal para negociar con las autoridades lituanas y los militares soviéticos. En Letonia, el presidente del Soviet Supremo, Anatoly Gorgunov, instó a los partidarios del gobierno separatista a retirar los camiones y las barricadas de las calles. Helena Bonner, viuda de Andrei Sájarov, científico soviético galardonado en 1975 con el Premio Nobel de la Paz, manifestó su deseo de devolver el premio que obtuvo su esposo. La señora Bonner dijo que se opone a que el nombre de Andrei Sájarov esté relacionado con el del presidente Mikhail Gorbachev, después de la sangrienta represión en Lituania. La viuda del ex disidente soviético escribió una carta dirigida a la Comisión del Premio Nobel de la Paz cuando supo que las tropas soviéticas irrumpieron en el Centro de Radio y Televisión de Vilna, la capital de Lituania, en donde mataron a 13 personas e hirieron a otras 163. Jorge Luis Ochoa Vázquez, segundo hombre del cartel de Medellín, se entregó a las autoridades colombianas. El narcotraficante es reclamado en extradición por las autoridades estadounidenses. Ochoa Vázquez, de 40 años de edad, se entregó 28 días después de que lo hiciera su hermano Fabio. Con esta decisión, Ochoa Vázquez se acoge al decreto gubernamental que garantiza a los narcotraficantes que acudan voluntariamente a las autoridades la no extradición, una rebaja en las sentencias y un juicio imparcial en Colombia. Jorge Luis Ochoa fue considerado en 1987 por las revistas internacionales Fortune y Forbes como uno de los 20 hombres más ricos del mundo. Muchas gracias.
que ocurrió en 1991, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, la ultraderecha francesa fue frenada en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Vamos con el reporte de Yolanda Fernández. Sorpresa en Francia. La movilización del voto de la izquierda consiguió frenar en las urnas la amenaza de la extrema derecha y se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Con un récord de participación que rozó el 70%, miles de personas se lanzaron a la calle para celebrarlo. Una plaza que de repente se transformó de un ambiente de tensión y reivindicativo contra la extrema derecha por un ambiente festivo lúdico para celebrar la victoria del nuevo Frente Nacional. La estrategia de coalición entre las izquierdas y el partido oficialista del presidente Macron, retirando más de 200 candidatos para no dividir el voto, consiguió su objetivo de hacer de barrera de contención a la extrema derecha. Con 182 asientos, el nuevo Frente Popular fue la fuerza más votada, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, que está en 289 escaños de los 577 que componen la Asamblea Nacional. Una victoria que, según el líder de la radical Francia insumisa, le da derecho a gobernar. Le président a le pouvoir. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. La formación Juntos por la República del presidente Macron consiguió remontar los malos pronósticos y se colocó como segunda fuerza con 163 diputados. La gran perdedora fue la agrupación ultra de Marine Le Pen, que tras alzarse con la victoria en la primera vuelta, se queda en la tercera posición con 143 escaños. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Por su parte, el actual primer ministro, Gabriel Attal, compareció ante los medios para presentar su dimisión, aunque aseguró que permanecerá en el cargo el tiempo que sea necesario. Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Pero el mandatario francés no está dispuesto a precipitarse y antes de proponer un nuevo gobierno para el país esperará a conocer la composición definitiva de la Asamblea Nacional. En París, Yolanda Fernández, Juan Cobo, camarógrafo, Noticias N+. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al primer ministro Gabriel Attal que continúe en su cargo para garantizar la estabilidad tras las elecciones legislativas del domingo pasado. Tras la victoria de la izquierda, Attal había presentado su renuncia, pero el mandatario le pidió continuar hasta que se defina quién podría ser el nuevo primer ministro. Vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, hay nuevo presidente en Irán. Se trata de Masoud Pezeshkian, quien prometió acercarse a Occidente. Ya regresamos. Estamos de regreso y en Irán también hubo elecciones, aunque con una baja participación. Fue elegido Masoud Pezeshkian como nuevo presidente de la República Islámica. Pezeshkian obtuvo más del 16 millones de votos, cerca del 54% de los sufragios. La información con Emanuel Rosales. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. Con un mensaje de cambio, una apuesta por acercarse a Occidente, reanudar el acuerdo nuclear y críticas a la imposición del velo islámico, Masoud Pezeshkian será el nuevo presidente de Irán. Pezeshkian, de 69 años, es de padre azerí, que es la minoría más importante de Irán, que representa casi el 20% de la población, y de madre kurda, otra minoría que históricamente ha sido discriminada por el régimen. ما به هر حال اگه میخوایم تو دنیا رشد بکنیم هر چقدر ارتباطمون رو بیشتر بکنیم اونقدر بهتر میتونیم زندگی کنیم. حالا اول از همسایه ها شروع میکنیم بعدم هر چقدر تونستیم اونورتر میریم. El Consejo de Guardianes, que es el órgano que decide quiénes pueden participar en las elecciones, autorizó a 6 candidatos, de los cuales Pezeshkian fue el único candidato reformista autorizado. Participó en la guerra contra Irak en la década de los 80
y como médico de formación especializado en cirugía cardiovascular, en los años 90 dirigió la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz. Su carrera política comenzó en el año 2000, cuando el presidente Mohamed Khatami lo designó como ministro de Salud. En 2008 se incorporó al Parlamento, del que llegó a ser vicepresidente entre 2016 y 2020. پشتوانه اجتماعیمون رو داریم از دست میدیم به خاطر رفتارهامون، به خاطر گرانی، به خاطر برخورد با دختران، به خاطر برخورد با اینترنت، به خاطر برخورد با فیلترینگی که انجام میدیم، به خاطر رفتارهای ما مردم از ما ناراضی‌اند. Ha sido crítico con la represión del régimen contra las manifestaciones como las del Movimiento Verde, que denunciaba un fraude electoral tras las elecciones presidenciales de 2009 y contra las protestas desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, que dejaron más de 500 muertos. Pero a pesar de su perfil reformista, se trata de un personaje fiel al régimen y ha reiterado su respaldo a los principios de la República Islámica. Ha pedido respetar las líneas fijadas por el líder supremo Ali Khamenei y reconoció que el presidente tiene poderes limitados. 60% فعلا ما رو قبول ندارن. پس مردم با ما مشکل دارن دیگه. La jornada electoral quedó marcada por una baja participación que apenas alcanzó el 49%, en una muestra del descontento de la población y la desconfianza por el futuro del país. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y vamos a otros temas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el actual mandatario Joe Biden se mantendrá en la carrera por la Casa Blanca pese a los llamados para que se retire ante inquietudes sobre su aptitud mental. En entrevista con una cadena, Trump aseguró al periodista Sean Hannity que es muy posible que se mantenga y que se negaría a abandonar la campaña debido a su ego y porque tenía la nominación demócrata asegurada por todos los delegados de la convención que ganó durante las elecciones primarias. Es la primera entrevista que Trump concede desde el debate con Biden. Y sobre este tema, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sugirió el miércoles que el presidente Joe Biden debería repensar su candidatura a la reelección. Pelosi dijo, y le leo textual, todos le estamos animando a que tome esa decisión porque el tiempo apremia. Nancy Pelosi no es la primera personalidad demócrata que ha pedido al mandatario que reflexione sobre su reelección. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el martes, al conmemorar los 75 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que la alianza militar es más poderosa que nunca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien viajó a Washington para estar presente en los 75 años de la OTAN, exhortó a líderes políticos estadounidenses a no esperar los resultados de la elección de noviembre para actuar con fuerza y ayudar a su país. Por cierto, en esta reunión, el presidente Biden confundió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el presidente ruso Vladimir Putin, aunque corrigió de inmediato. En la cumbre, la OTAN se comprometió a aportar 40.000 millones de euros a Ucrania en 2025. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas para reforzar las defensas aéreas de Ucrania después de que una oleada de bombardeos rusos contra Kiev y otras ciudades. Especificó que Alemania, Países Bajos, Rumania, Italia y Estados Unidos proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa aérea Patriot en los próximos meses. El anuncio de Biden ocurrió en el marco del aniversario 75 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se celebró esta semana en Washington, D.C. Previamente, Joe Biden había definido los ataques con misiles como un horrible recordatorio de la brutalidad de Rusia. Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provided significant economic and humanitarian assistance. And together, we've supplied Ukraine with weapons it needs to defend itself. Tanks, armored fighting vehicles, air defense systems, long-range missiles, and millions of munitions. Como ya le adelantaba, la capital de Ucrania, Kiev, fue objeto de ataques con misiles rusos el lunes. A pesar de las defensas antiaéreas, fragmentos de 40 proyectiles alcanzaron varios distritos, con el mayor bombardeo en 4 meses. Los proyectiles alcanzaron otras ciudades como Dnipro, en Ucrania central. En Ohmadit, el hospital infantil fue dañado severamente y cientos de menores tuvieron que ser evacuados de las instalaciones. En total de muertos por los ataques rusos se elevó a 43, confirmados este miércoles por el presidente Volodymyr Zelensky.
приліт ракети з терористичної організації, яка має назву Російська Федерація, в заклад охорони здоров'я. Це найбільша національна клініка дитяча Ахмадит. En otros temas, en Tokio, Japón, las altas temperaturas agobian a la gente, que no recuerda algo similar en décadas anteriores. Vamos con la información de Uriel Arellano. Algunos sosteniendo sombrillas y otros con ventiladores personales en mano, residentes y visitantes en Tokio resisten la inusual ola de calor que azota la capital de Japón desde hace varios días. 私、東京出てきても、50年ぐらいなんだけど、出た頃はこんな暑くなかったんで、夏でも。ね、冷夏なんてあったから、夏でもほら30度超えない年なんか稀にあったんですよ。で今もほら毎年暑くなるから、それはかなり感じます。 En plena temporada de lluvias, una extrema ola de calor ahuyentó a las precipitaciones y se apoderó de gran parte del archipiélago nipón, cuyas temperaturas rebasan los 35 grados en varias prefecturas desde el comienzo del mes de julio. Incluso, las estaciones de la Agencia Meteorológica Japonesa en Tokio registraron temperaturas récord de 40 grados desde el pasado domingo, que ha provocado la muerte de al menos 6 personas y más de 200 hospitalizados por golpe de calor, según los servicios de emergencia de la capital tokiota. これはもう命に関わる非常事態ですよね。それこそ30年ぐらい前はこんなことなかったので、7月からもうこんな35度前後の気温っていうのはなかったことなので。En tanto, el gobierno de Tokio ha colocado aspersores en las principales paradas de autobús y entradas de edificios públicos para mitigar el calor extremo entre sus residentes. Además, se han instalado algunos refugios de refrigeración en algunos sitios de mayor afluencia turística. 港区様の意向に、弊社も協力する形で今回シェルターの、参画ということとなりました。 Se tratan de espacios con aire acondicionado regulado, donde turistas y locales pueden refugiarse del calor sofocante y refrescarse por un momento mientras leen un libro, navegan en internet en sus dispositivos o simplemente lo toman como escape a las altas temperaturas que, según la Agencia Meteorológica de Japón, la extrema ola de calor continuará al menos hasta el próximo fin de semana. Uriel Arellano, Noticias N+. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.